Los dos libros de la humanidad y la búsqueda de las claves. Este episodio llega gracias a La Cosa Nostra Tattoo. Ubícanos en calle Pinto 15, Parla, Madrid. Volumen 2, episodio 3, Los dos libros de la humanidad. Nuestro viaje continúa en el más romántico de los lugares, el París del siglo XIX, en una brillante mañana de verano. Es el 1 de junio de 1885. La población de la ciudad ya está despierta y llena de vida, comenzando su día mientras los tonos acelerados del amanecer llenan el cielo. Los mercados se preparan para el día, las floristerías han abierto sus puertas de par en par. Los cascos de los caballos se inclinan, mientras la gente va de aquí para allá. Si escuchas con atención, podrás oír los tonos oscilantes de un acordeón que toca lamer en alguna de las muchas plazas de la ciudad, en algún lugar. Es un día muy importante, y ahora, antes de empezar, ¿quieres primero las buenas o las malas noticias? Una optimista, y con mucha razón, que se acaben las malas noticias, rápido. El hombre que te he llevado a conocer está, por desgracia, muerto. Llegamos demasiado tarde y ya ha fallecido. Hoy es el día de su funeral. Será un asunto de Estado, y nos aseguraremos de presentar nuestros respetos más tarde. Pero, la buena noticia es que nos dejó la llave que necesitamos. Y, aún mejor, lo dejó con unas útiles notas explicativas. El hombre en cuestión era un gigante nacional y querido por muchos. Es probable que la mayoría de la población de la ciudad haga acto de presencia y presente sus respetos hoy. Y nosotros también lo haremos. Pero primero tenemos que abrir este paquete y examinar la llave. Entonces, vamos a... Lo siento, ¿me he equivocado? La Mer no puede estar sonando en la distancia porque no se grabó hasta 1945. Ah, buen lugar. Pero, no estoy mintiendo. Escucha con atención. ¿Puedes oírlo? Puedes hacerlo, ¿no? Anacronismo. Representación de alguien como existente o de algo como sucedido en un orden distinto al cronológico, adecuado o histórico. Un error con respecto a las fechas. Cualquier error que implique la ubicación errónea de personas o acontecimientos en el tiempo. Por lo tanto, cualquier cosa ajena o fuera de la época especificada. El tiempo se vuelve extraño. Ahora bien, el hombre en cuestión era, innegablemente, uno de los más grandes guardianes que han existido. Se discute mucho si este hombre era realmente un francmasón. Algunos escritores afirman que lo era, mientras que otros afirman que era rosacruzo-martinista. Pero su obra está impregnada de ricas referencias e imágenes que recuerdan a la masonería. Y, lo más importante, todo su modus operandi con respecto a su trabajo grita masón. Conoce a Víctor Hugo. Víctor Hugo sigue siendo, a día de hoy, uno de los más grandes escritores que han existido. Y con razón, muchos están directa e indirectamente familiarizados con algunas de sus novelas más famosas, en concreto, Los Miserables y Notre Dame de París, o lo que se ha llegado a conocer como El Jorobado de Notre Dame. Y, a pesar de su turbia participación en la configuración de la gran mentira que todos hemos llegado a considerar como historia real, la proeza de su capacidad literaria es innegable. Incluso en la traducción, el dominio del lenguaje de Hugo hace palidecer a su homólogo inglés Charles Dickens, un verdadero gigante de la literatura. Verás, antes de la invención de la televisión, los ciudadanos del mundo necesitaban ser entretenidos y manipulados de una u otra forma, al margen del periodismo. Los novelistas del siglo XIX fueron tan decisivos en la configuración de la narrativa histórica como los historiadores. Moldearon y dieron forma a la narrativa para el ciudadano de a pie y la presentaron de forma digerible y emocionante antes de que los aburridos y cansinos historiadores académicos pudieran empezar a dar forma a sus planes de estudio institucionalizados. Los novelistas estuvieron a la vanguardia de la construcción de la mentira para la población en general. Y es el mismo método de programación que experimentamos hoy.
¿Cuántos de nosotros hemos hurgado realmente en los archivos históricos en busca de nuestra historia? ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos hecho, sino que hemos conocido el pasado a través de películas y series de televisión? Si te familiarizas con la literatura del siglo XIX en general, pronto aprenderás que la ficción, la novela y la poesía funcionaba de forma similar a nuestros programas de televisión y películas. En el sentido de que, 1. Permitían a los lectores disfrutar de historias, normalmente de estilo melodramático o romántico, que eran absorbentes, pero que también se enmarcaban en el contexto de una historia no tan exacta. Esta es una táctica de manipulación muy inteligente. Y muchas películas, como Lo que el viento se llevó, Braveheart, Forrest Gump y otras, lo han empleado con éxito desde entonces. Pero fueron los escritores del siglo XIX los que inventaron este método de cautivación y manipulación, al situar una historia ficticia dentro de un contexto histórico supuestamente real, o, en otras palabras, al escribir una mentira dentro de otra mentira. Ejemplos de este tipo de programación macrohistórica incluyen Los Miserables, en la que Hugo sitúa su historia de múltiples vidas ficticias entrelazadas, en medio del telón de fondo histórico que comienza con la derrota de Napoleón en 1815 y culmina con la rebelión de junio contra la monarquía en 1832. La novela es famosa por sus largas digresiones, que ocupan más de 900 de las 2700 páginas de la narración. Estas digresiones adoptan la forma de ensayos, en los que Hugo reflexiona sobre temas como la batalla de Waterloo y la plétora de huérfanos en la Francia del siglo XIX. Tenemos un escritor que teje una pieza de ficción muy legible, y dentro de este marco, entrelaza varios ensayos que solidifican la falsa narrativa. Y el lector, ya enamorado de la historia de ficción, no tiene más remedio que abrirse paso a través de estos ensayos por miedo a perderse los desarrollos narrativos clave con los personajes de ficción que ha llegado a amar. Y muchos escritores emplean exactamente esta técnica de programación histórica de macros. Es decir, incrustando su historia dentro de una narrativa histórica mucho más amplia. Lo vemos en la crónica de León Tolstoy sobre la invasión francesa de Rusia y el impacto de la era napoleónica, en Guerra y Paz. Está en el relato de Dickens sobre la Revolución Francesa, en Historia de dos ciudades. Y en el último de los Mohicanos de James Cooper. 2. La novela se convirtió en un medio perfecto para que los encumbrados, las élites culturales y los masones hicieran sus pinitos y ocultaran cosas a la vista, para los que les gusta cuestionar la validez de la narración histórica. Las novelas de Víctor Hugo se leen como una serie de mensajes codificados. Tenemos la voz que lleva la línea argumental principal, que está firmemente integrada en un contexto histórico, y que el lector cotidiano absorbe con avidez. Y luego otra voz paralela, la que sabe y habla a otros que también saben. Mucho de lo que buscas está oculto, en muchos sentidos, en la literatura del pasado. Y, para sacar el máximo partido a algunos de estos escritores, me gustaría presentarte un par de técnicas literarias en las que debes fijarte y que te ayudarán en tu momento. Todas las pistas que buscas están enterradas en la literatura, todo está ahí en la ficción, esperando a ser descifrado y reconstruido. Utilizaremos principalmente Notre Dame de París de Hugo como ejemplo. Primero trataremos algunas de estas técnicas y luego discutiremos la clave que nos ha dejado. Y, por favor, tened paciencia conmigo. A medida que continuemos, verás que no estoy llegando con estos ejemplos ni estirándolos para que encajen en una teoría, sino más bien lo contrario. Antes de entrar en materia, permíteme que presente un poco a Notre Dame de París de Hugo, por si no lo conoces. Se publicó en 1831, pero la totalidad de los acontecimientos del texto se sitúan a finales de la Edad Media, concretamente, en 1482. Y es durante este periodo de tiempo cuando el Renacimiento empieza a cobrar impulso. Se trata de una época similar en la que los jesuitas y los astrónomos empiezan a construir la mentira heliocéntrica. El texto es de naturaleza anacrónica. Hugo compara y contrasta con frecuencia su época actual, el siglo XIX, con la época pasada de la Edad Media en la que se desarrollan los acontecimientos de la novela.
La trama melodramática general de la historia se centra en una enmarañada red de enamoramiento, en la que tres personajes centrales: Claude Frollo, el archidiácono de la Catedral de Notre Dame, el capitán Febo, uno de los caballeros de alto rango del rey, y el campanero desfigurado, Quasimodo, se enamoran y se encaprichan de una bailarina callejera romaní huérfana llamada Esmeralda. Con estos tres hombres compitiendo por el amor de Esmeralda, las cosas solo pueden, por supuesto, acabar en desastre. Y es en esta enmarañada red de enamoramiento, donde Hugo teje complejas y sutiles cavilaciones sobre nuestra historia oculta. La primera de estas técnicas es el uso del anacronismo. Todo el texto de Hugo es anacrónico, en el sentido de que está ambientado en 1482. Pero, la voz narrativa del libro es muy del siglo XIX. El tipo más común de anacronismo es un objeto extraviado en el tiempo, y Notre Dame de París de Hugo contiene muchos de ellos. Hay muchas descripciones y frases que están fuera de lugar y de contexto. Y Hugo utiliza el anacronismo no para hacer progresar la historia que intenta contar, sino para hacer progresar el falso relato histórico. Por ejemplo, al ver por primera vez al misterioso personaje Esmeralda bailando en una de las plazas de la ciudad, el escritor Gringoire exclama: si hubiera tenido todas las riquezas del Perú en el bolsillo, sin duda se las habría dado todas a la bailarina, pero Gringoire no tenía el Perú, y de todos modos América aún no había sido descubierta. La referencia de Gringoire al Perú está aquí fuera de lugar en el año 1485. Si hemos de creer la narración histórica, entonces las Américas y el Perú aún no habían sido descubiertos. Un personaje de esta época no debería conocer Perú. Hubiera sido más realista que exclamara: si tuviera todas las riquezas del rey de Francia. Pero Hugo utiliza las riquezas del Perú, una imagen aparentemente inútil e irreal, sin otra razón que la de reforzar ante su público del siglo XIX que las Américas no fueron descubiertas en 1482. El anacronismo es una de las principales técnicas que muchos escritores del siglo XIX, especialmente Sir Walter Scott, emplearon para construir y dar forma a la mentira histórica ante un público desconocido. Este es Hugo cumpliendo el deber para el que fue contratado. Pero, hay otro Hugo en este texto. Uno más travieso que no puede evitarlo. Y, si observamos con más detenimiento muchas de las imágenes del texto, y desde nuestra propia perspectiva, veremos lo travieso que se atreve a ser Hugo. Esta siguiente técnica es algo que llamo ocultar dentro de lo figurativo. Cuando digo figurativo, me refiero a las descripciones, los símiles, las metáforas. ¿Recuerdas cómo la Biblia emplea con frecuencia la imagen de árboles gigantes para describir a los Nefilim? Este es un ejemplo de ocultación dentro de lo figurado. Oculta una verdad potencial dentro del propio lenguaje descriptivo. Es la forma sutil que tiene el escritor de esconderse a la vista. Dickens lo hace al principio de Casa Desolada cuando describe las calles londinenses, llenas de barro, como si las aguas acabaran de retirarse de la faz de la tierra. Y está en todas partes en Notre Dame de París de Hugo. Por ejemplo, cuando se alojan las torres de la Catedral de Notre Dame bajo la protección de Quasimodo, el dolor de Esmeralda se transforma con el tañido de las enormes campanas de la cima de las torres. Las campanas, sobre todo, la tranquilizaban. Era como si aquellas enormes máquinas derramaran sobre ella un poderoso magnetismo. Así, cada amanecer la encontraba en paz, respirando más fácilmente, menos pálida. Todas sus heridas interiores estaban curadas. ¡Qué interesante! Las vibraciones y frecuencias de estas campanas, enormes como máquinas, derramaron sobre ella un poderoso magnetismo que le devolvió la salud. Ya ves, escondido dentro de lo figurado. Y todo el texto está lleno de ejemplos como este. Hugo, a la vez, estira el lenguaje figurativo para pintar un rico retrato del París medieval y también se divierte un poco. La isla de la ciudad de París es descrita por Hugo como un gran barco atascado en el barro y encallado con la corriente cerca del centro del Sena. ¿Atascado en el barro, dices? Mientras una multitud se acerca al Palacio de Justicia, Hugo la describe como una riada de gente.
Para los espectadores que observaban desde sus viudas, escribe, la muchedumbre presentaba el aspecto de un vasto mar en el que una docena de calles, como otras tantas desembocaduras de ríos, arrojaban continuamente nuevas corrientes de cabezas. Las olas de esta inundación humana, que se extendía sin cesar, rompían contra las esquinas de las casas. En el centro de la alta fachada gótica del palacio se encontraba la gran escalera. Arriba y abajo fluía continuamente una doble corriente, que rompía en el tramo central de los escalones, y luego se extendía en amplias olas sobre sus dos tramos laterales. La escalera se derramaba incesantemente en la plaza como una cascada en un lago. La corriente que conducía a toda la multitud hacia la gran escalera menguaba, rompía en turbulencias y remolinos. Con nuestra actual comprensión teórica del uso potencial y la reverencia del mundo antiguo hacia el agua, este pasaje se vuelve inmediatamente muy interesante. Mediante el uso de un símil, se compara a las personas con una inundación de agua, y al hacerlo, Hugo transforma las calles y carreteras en sistemas de agua que fluyen. Las escaleras de las viejas estructuras se convierten en cascadas. El agua se derrama por todo el panorama de la ciudad sin cesar, menguando y fluyendo, extendiéndose y rompiendo contra la arquitectura. Además, el uso de la imaginería de las inundaciones recuerda aquí a Dickens, en su apertura de Bleak House, y evoca inmediatamente imágenes del diluvio bíblico, y de la extraña y escurridiza inundación de barro. Y realmente deja a los curiosos preguntándose, ¿qué sabía Hugo? ¿Nos dice Hugo que estas estructuras se inundaron? ¿O nos está diciendo que la mayoría de las carreteras no eran lo que son hoy? Ese París solía ser lo más parecido a Venecia, una vasta metrópolis acuática. De nuevo, escondido dentro de lo figurado. Busca en él. Hay muchos ejemplos que esperan ser encontrados a lo largo de la literatura del siglo XIX. Y algunos son muy interesantes. Y además, hay una divulgación parcial. A menudo y a lo largo de Notre Dame de París, la narración de Hugo se desviará del drama en cuestión y se desviará hacia las deliberaciones sobre la arquitectura. Y, al hacerlo, a menudo divulga información que nosotros, el lector, no deberíamos conocer. No nos dará toda la información. Por supuesto, no lo hará. Pero, llegará a confirmar ciertas sospechas. Por ejemplo, al hablar del encarcelamiento de Esmeralda, Hugo escribe, en la Edad Media, una vez que se terminaba un edificio, había casi tanto en el suelo como en el exterior. En las catedrales era, por así decirlo, otra catedral subterránea, baja, oscura, misteriosa. Estos poderosos edificios, cuyo método de formación no tenía simplemente cimientos, sino, por así decirlo, raíces. Así, las iglesias, los palacios y las fortalezas tenían la tierra hasta la cintura. Los sótanos de un edificio eran otro edificio. Escribiendo en el siglo XIX, lo que Hugo confirma aquí a su público. Del siglo XXI es lo que los llamados teóricos de la conspiración han estado gritando durante mucho tiempo. Que estas catedrales, palacios y castillos no terminan donde se encuentran con el suelo, sino que continúan, y no solo unos metros. Pero que están enterrados muy profundamente en la tierra. Enterrados en la tierra hasta la cintura, como bien dice Hugo. Y esto es una revelación parcial porque, aunque Hugo no nos diga por qué estas estructuras están semienterradas en la tierra, su explicación de que se construyeron así en la Edad Media no sirve, si confirma que, efectivamente, siguen bajando a las calles de abajo y que son profundas. Y, a medida que avanza la novela, se hace muy evidente que las descripciones que hace Hugo de París, y de su arquitectura como esta, no son casuales. Sabía exactamente lo que hacía con este texto. Y se hace más evidente en la última técnica literaria que quiero comentar antes de ver la clave. Esta técnica es una alegoría. La metáfora alegórica, o alegoría, es un recurso que muchos escritores utilizan para transmitir significados, semiocultos o complejos mediante figuras, acciones, imágenes o acontecimientos simbólicos, que en conjunto crean el significado moral, espiritual o político que el autor desea transmitir. Y, aunque suene complejo, lo más probable es que estés muy familiarizado con la alegoría.
Por ejemplo, en sus clásicas novelas infantiles, C.S. Lewis emplea la alegoría en forma del león, Aslan, cuya muerte y resurrección es paralela a la de Jesucristo. Rebelión en la granja, de George Orwell, es una alegoría política y satírica del comunismo durante la Rusia de principios del siglo XX. Para comprender el uso que hace Hugo de la alegoría en Notre Dame de París, debemos examinar un poco más de cerca a los personajes centrales de la novela. El primer personaje, y sin duda el más infame incluso para quienes no están familiarizados con el texto, es Quasimodo. Quasimodo es un pariahuérfano, desterrado de la sociedad debido a su desfiguración, que vive en Notre Dame bajo el patrocinio de Claude Frollo, el archidiácono. Hugo describe a Quasimodo con una gran cabeza erizada de pelo rojo, entre los hombros y una enorme joroba. Tiene una nariz tetraédrica, una boca de herradura y dientes irregulares. Es tan ancho como alto y muestra una fealdad perfecta. ¿Cómo escribe Hugo? Parecía un gigante, roto en pedazos y luego mal remendado. A lo largo de la novela, Hugo describe el tamaño de Quasimodo como gigantesco, representándolo a menudo como una especie de cíclope. Quasimodo es el típico gigante amistoso. Por fuera, es horrible. Pero, por dentro, es amable y cálido. También está desconcertado y enamorado de Esmeralda, la huérfana romaní que se gana la vida bailando en las calles de la ciudad. Esmeralda baila y hace magia callejera con su cabra mascota. Y, aunque a los parisinos les encanta verla actuar, también sospechan que hace magia negra. La llaman la egipcia, la bruja, la pagana. Y luego, tenemos al maestro y patrón de Quasimodo, Claude Frollo, que ocupa el cargo de archidiácono de Notre Dame. Es un hombre alto, delgado, espeluznante, controlado y amargado. Está secretamente enamorado de Esmeralda y la acecha silenciosamente en las sombras. Hay una oscuridad que rodea a Frollo y es uno de los antagonistas clave de la narración, un villano trágico. También tiene un secreto. ¿Cómo explica el narrador? Los habitantes de la ciudad veían a menudo un extraño e intermitente resplandor rojo que aparecía, desaparecía y volvía a aparecer a intervalos cortos y regulares, procedente de una de las altas torres de la catedral de Notre Dame hasta bien entrada la noche. Las viejas parisinas exclamaban: «Ahí está el archidiácono en su fuelle, el infierno está echando chispas ahí arriba». Los lugareños describen a Frollo como un hechicero, pero él prefiere el título de alquimista. Espero que recuerdes nuestra lectura del misterio de las catedrales, de Fulcanelli, y los metales. Y, como todos los alquimistas, Frollo estaba obsesionado con convertir el plomo en oro. El oro, explica, es el sol, hacer el oro es ser Dios. El sol nace del fuego, el fuego es el alma del gran todo, la luz, el oro, la misma cosa. El fuego en su estado concreto, la diferencia entre lo visible y lo palpable, lo fluido y lo sólido, para una misma sustancia, desde el vapor hasta el hielo, eso es todo. Al igual que la obra de Fulcanelli, tenemos a Hugo colocando la figura de un alquimista de la Edad Media trabajando directamente en el interior de una de estas enormes y magníficas catedrales. Y, no solo eso, sino que tenemos un retrato de un alquimista obsesionado con el sol. Y describe que el sol está hecho de la misma fuente que produce el oro. Frollo afirma que, al igual que el vapor es el fluido y el hielo su sólido, el fuego del sol es el fluido y el oro su contrapartida sólida. Es interesante, Hugo pasa tiempo en la novela lamentando la destrucción de la estatua de San Cristóbal, como espero que recuerdes, o Cerus, que residía en Notre Dame y que llegó a simbolizar la gran conexión entre la alquimia y las catedrales. En marcado contraste con Frollo, tenemos finalmente al capitán Febo, un caballero de alto rango del rey de Francia. Febo es de noble cuna, guapo, vanidoso, arrogante, poco fiable y también mujeriego. Las mujeres lo adoran. Consigue lo que quiere cuando lo quiere. No está enamorado de Esmeralda, pero si la desea sexualmente y está decidido a seducirla, a utilizarla y luego olvidarla. Febo es el segundo antagonista de la historia. Enamorada de la guapura y la confianza de Febo, Esmeralda,
por supuesto, se enamora perdidamente de él. Y lo que es muy interesante es la decisión de Hugo de llamar al capitán Febo. En la mitología griega, Febo es el dios del sol. En la mitología romana, este dios se llama Apolo. Y, en un extraño y retorcido giro de los acontecimientos, Fibes no solo seduce a Esmeralda sino que, además, permite que Froyo se esconda en un armario y observe. Pero Froyo tiene otros planes además de ver cómo se seduce a Esmeralda. En un frenético ataque de celos por su amor a Febo, irrumpe desde el armario e intenta apuñalar a Febo hasta la muerte. Febo no muere, sino que sobrevive. Y la culpa recae en Esmeralda. Y, a su vez, es condenada a morir en la horca. El intento de Froyo de matar a Febo y el hecho de que la culpa recaiga en Esmeralda pone en marcha una dramática cadena de acontecimientos que hace que Esmeralda sea rescatada en el último momento por Quasimodo y llevada a la Catedral de Notre Dame, donde ambos huérfanos buscan asilo. Pero esto no es suficiente. Y toda la trama se convierte en un caos, con el resultado de que ambos huérfanos mueren de forma espantosa y la Catedral de Notre Dame arde y se incendia. Recuerda que una alegoría es una técnica literaria en la que el escritor transmite un significado oculto o complejo mediante figuras, acciones, imágenes o acontecimientos simbólicos. Es una narración en la que se utiliza un personaje, un lugar o un acontecimiento para transmitir un mensaje más amplio sobre cuestiones y acontecimientos del mundo real. Y, a primera vista, no está muy claro por qué toda la trama de Hugo es aquí alegórica. Pero, si aplicamos nuestra llave maestra, allanamos el camino para comprender su mensaje. Lo que tenemos aquí es una serie de personajes simbólicos, o figuras, a los que Hugo hace representar las tensiones emergentes que surgieron durante el fin del mundo medieval. Tenemos al personaje Febo. Él es indiferente, arrogante, guapo y glorioso y todos gravitan hacia él, especialmente la bailarina Esmeralda, que lo ama hasta la reverencia. Si la elección del nombre de Febo por parte de Hugo sitúa directamente al personaje como una personificación del sol sobre nuestras cabezas, entonces su caracterización de Esmeralda como una viajera romana pagana, a la que los lugareños de París llamaban bruja o egipcia, es simbólica del culto pagano al sol. El romaní es lingüísticamente muy cercano al romano. Hugo se asegura de que su lector asocia indirectamente esta figura con las prácticas de adoración al sol del antiguo Egipto y Roma. Pero, como el propio sol, Febo es indiferente a la adoración de Esmeralda, o a cualquier tipo de adoración que le dirijan sus admiradores paganos. Tenemos entonces otra forma de adoración al sol en la figura de Claude Froyo, que personifica la corrupción de la Iglesia y su integración del culto al sol a través de sus prácticas ocultas, como alquimista de la catedral. Está obsesionado con descubrir los secretos de la formación del sol y su relación con el metal oro. El amor de Froyo por Esmeralda, y el rechazo de esta a favor de Febo, representa la vana ambición de la alquimia de intentar crear el cielo en la tierra, de extralimitarse jugando a ser Dios, de intentar dominar el sol que nunca podrá igualar. Puede intentarlo, pero la alquimia nunca alcanzará la del sol. Y Froyo, el alquimista, consumido por la envidia y empequeñecido por la inferioridad al darse cuenta, intenta entonces matar al sol. Y, al hacerlo, desencadena una cadena de acontecimientos que lleva a la perdición de muchos de los personajes, y que culmina con el ahorcamiento de Esmeralda al final. ¿Y quiénes son las víctimas de toda la historia? No es Esmeralda. Su reticencia a reconocer el vacío que hay detrás de su culto al sol, detrás de su pasión por la luz, conduce al sufrimiento de las verdaderas víctimas del cuento. Y, eso es, en primer lugar, Quasimodo, el gigante pelirrojo condenado al ostracismo de la sociedad y cuya única conexión real es con la catedral en la que vive, y que campana a sus anchas. En segundo lugar, la propia catedral, que acaba incendiada y en llamas. En la parte superior de la galería más alta que el rosetón central, se alzaba una gran llama entre los dos campanarios con remolinos de chispas, una gran llama desgarrada y furiosa. El culto a la luz y el intento de dominar al sol tienen como resultado la caída del viejo mundo,
simbolizado aquí por Quasimodo y la catedral. ¿No es interesante que Quasimodo sea representado como un gigante pelirrojo? También tenemos el motivo recurrente de la adoración del sol, y esta vez, un intento de matar al sol, que, por supuesto, no muere. Queda dañado y cambia para siempre, pero vuelve invicto, dañado y cambiado. Qué interesante. Febo es el sol invicto. ¿Por qué encontramos al sol en todos los monumentos históricos, la literatura y la mitología representado como invicto? La alegoría de Hugo sobre el fin de la Edad Media, a la vez, sitúa al sol como catalizador central de ese fin. Y refuerza la importancia de figuras clave como el alquimista, el pagano, la iglesia y los gigantes, en este periodo de tiempo. Espero que empieces a ver lo fundamental que es el texto de Hugo para los que intentamos navegar por el turbio engaño que se vierte sobre nuestra historia. Y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Si intentas llegar a algún sitio con esto, entonces Notre Dame de París es una lectura obligatoria. Sin ella, darás vueltas en círculos. Y estoy a punto de mostrarte por qué. La llave que nos dejó Víctor Hugo. ¿Puede un guardián de alto rango desarrollar una conciencia? ¿Pueden detenerse y lamentar la dirección que toma el mundo? ¿La dirección hacia la que ellos mismos desempeñaron un papel inestimable? Tal vez. Las páginas más interesantes de Notre Dame de París de Hugo se encuentran en dos de los principales ensayos que incorpora al tejido ficticio del texto, titulados Notre Dame y a vista de pájaro de París. Es en estos ensayos donde Hugo rumia, reflexiona y discute en qué se diferencia el París medieval que existía antes de que el Renacimiento estuviera en pleno apogeo, del París contemporáneo del siglo XIX. Y a Hugo no le impresionó ni le alegró el contraste, de hecho, estaba más bien horrorizado y enfadado. Permíteme que te lea algunos extractos de estos ensayos. Sin duda, la iglesia de Notre Dame de París sigue siendo hoy un edificio sublime y majestuoso. Pero, a pesar de toda la belleza que ha conservado al envejecer, es difícil reprimir un suspiro, reprimir la indignación por las innumerables degradaciones y mutilaciones que el tiempo y los hombres han infligido simultáneamente. En el rostro de esta vieja reina de nuestras catedrales, junto a cada arruga encontrarás una cicatriz. El tiempo devora, el hombre devora aún más. De las diversas huellas de destrucción impresas en la antigua iglesia, la parte del tiempo sería la menor, la de los hombres la peor, especialmente los hombres del arte. Desde el principio, Hugo lamenta la mutilación de Notre Dame y nos dibuja en la arena una distinción muy real entre la intemperie, manos del propio tiempo, las arrugas que vemos en la estructura y la destrucción bárbara a manos del hombre, especialmente de los hombres del arte. Hugo lleva a su lector hasta la cima de la catedral, pidiéndole que preste atención a los innumerables actos de barbarie de todo tipo que han hecho. Pregunta, ¿con ese delicioso campanario que se alzaba en la mitad del crucero? Un arquitecto de buen gusto lo amputó, responde, y pensó que bastaba con ocultar la herida con ese gran parche de plomo que parece la tapa de una cacerola. Y ahora, Hugo entra de lleno y empieza a poner muchas cosas en contexto y perspectiva para nosotros. Presta realmente atención a lo que dice ahora. Así es como se ha tratado el maravilloso arte de la Edad Media en casi todos los países. La arquitectura gótica está hoy desfigurada por tres tipos de estragos. Las arrugas y las verrugas de su piel son obra del tiempo, las marcas de la violencia, la brutalidad, las contusiones, las fracturas, obra de las revoluciones y de la guerra, las mutilaciones, las amputaciones, la dislocación de sus miembros, las restauraciones, son obra griega, romana y bárbara de los profesores, y de las modas. Las modas han hecho más daño que las revoluciones. Han cortado en la carne viva, han atacado la estructura ósea del arte que hay debajo, han cortado, troceado, dislocado, matado el edificio, en su forma como en su simbolismo, en su lógica como en su belleza. Y luego la rehicieron, descaradamente en nombre del buen gusto.
Pegaron sobre las heridas de la arquitectura gótica son míseras bobadas de un día, sus cintas de mármol, sus pompones de metal, una verdadera lebra de óbolos, volutas, envolturas, cortinajes, guirnaldas, flecos, llamas de piedra, nubes de bronce, cupidos regordetes, querubines hinchados. Es el culo pateando al león moribundo. Es el viejo roble decayendo, como un golpe final siendo picado, mordido y roído por las orugas. Lo primero que hay que abordar aquí es que Hugo no nos dará toda la verdad, no describirá con claridad cómo era realmente el viejo mundo, quiénes eran sus ciudadanos, cómo funcionaba en términos de gobierno, vida cotidiana, sus capacidades tecnológicas y cuánto difería del siglo XIX. Esto no lo hará, no era su trabajo. Y nunca se habría publicado si lo hiciera. Cualquier secreto real del viejo mundo ha sido delegado para esconderse dentro de lo figurado y no se abordará de frente. Pero, como estos pasajes dejan explícitamente claro, Hugo estaba indignado por lo mucho que el viejo mundo había sido asolado, mutilado, destruido y borrado en su época actual del siglo XIX. Y puede que pienses, ¿qué? ¿De qué habla este Hugo? He visto las fotografías antiguas del París del siglo XIX, es maravilloso. Está claro que no has visto las fotografías de las ferias mundiales de París, ¿verdad? No te preocupes, las he visto, ya llegaremos a eso. Pero, centrémonos primero en lo que Hugo nos dice aquí. Lo que aquí nos señala claramente es que, 1. Hay una gran distinción entre la arquitectura gótica de la Edad Media, que terminó en el 1400 antes de que comenzara el Renacimiento, y el estilo de la arquitectura que siguió. Y, 2. Lo que ha seguido se ha centrado en desfigurar las estructuras góticas, han troceado, dislocado y matado esas estructuras góticas del pasado rehaciendo estas estructuras según los nuevos y más modernos gustos, de los que se burla tan irónicamente como cintas de mármol, pompones, cupidos regordetes, querubines hinchados, etc. Y 3. Estas restauraciones de moda son principalmente griegas, romanas, y pertenecen al trabajo bárbaro de los profesores. La mención que hace Hugo de los griegos y los romanos es una referencia directa al Renacimiento. El término Renacimiento ha sido asignado por los historiadores a un periodo de la historia que marcó la transición de la Edad Media a la modernidad y que abarca los siglos XV y XVI, caracterizado por un esfuerzo por revivir y superar las ideas y los logros de la antigüedad clásica. El Renacimiento abarcó desde los años 1400 hasta los 1500, y, como han afirmado muchos historiadores, se caracterizó por un renacimiento de la antigüedad clásica después de 1000 años de Edad Oscura, en la que hubo poco o ningún avance tecnológico, nos dicen. Lo primero que debería hacer sonar la alarma para cualquiera es el término Edad Oscura. El término fue acuñado por el erudito italiano Petrarca cuando la Edad Media estaba terminando, en el que afirmaba que, en medio de los errores brillaban hombres de genio, no menos agudos sus ojos, aunque estaban rodeados de oscuridad y densas tinieblas. Petrarca aprovechó la metáfora cristiana de la oscuridad frente a la luz y calificó el periodo de 1000 años de la Edad Media como oscuridad, el nuevo y floreciente Renacimiento como luz, por sus aspiraciones y logros culturales. Verás, durante el Renacimiento, el hombre ya no necesitaba humillarse ante Dios. La humanidad había entrado ahora en una nueva era, y ésta rebosaba de posibilidades y exploración. Se esperaba que la sociedad mostrara su reverencia a Dios a través de su ambición por superar los límites, mediante el avance cultural, tecnológico y científico. Y fue durante esta nueva era cuando la humanidad se liberó de la supuesta piedad estricta que caracterizaba las edades oscuras y empezó a verse como Dios encarnado, de dueños de su propio universo, ya no atados por la oscuridad sino plenamente comprometidos con la luz. De la oscuridad a la luz. Así, fue durante el Renacimiento cuando el hombre llegó a verse a sí mismo como un Dios o como un igual de Dios. Pero, como aclara Hugo,
Con todo su énfasis en el avance y el Renacimiento se construyó en realidad sobre la columna vertebral decadente de lo que le precedió. La era gótica medieval. El Renacimiento de la Antigüedad clásica, concretamente del estilo arquitectónico de la antigua Roma, era todo espectáculo, todo superficie, todo fachada y decoración. Pompones, cortinas, guirnaldas y cintas. Y aquí es donde deberían empezar a sonar las alarmas de nuevo. El Renacimiento de la Antigüedad clásica. ¿Quién o qué resucitó? El Imperio del Sol se levantó de nuevo. Roma. Verás, la pequeña gran mentira de los libros de historia es que la gente que vemos en estas fotografías, y los que vinieron antes, construyeron estas estructuras por pura innovación, con caballo y carro, con andamios y aparatos de madera, con métodos tradicionales de albañilería. No, lo hicieron. Pero, la gran mentira es la supresión total de los que realmente inventaron todo. Los que fueron conquistados, y cuya historia entera fue mutilada y borrada después de su caída. Cuando los conquistadores empezaron a reutilizar todas sus estructuras e infraestructuras con la intención de ocultar, remodelar, rediseñar y reivindicar su patrimonio. Hay que hacer una distinción muy clara respecto a las estructuras imposibles del pasado. De las estructuras que hemos discutido, hasta ahora, y esta distinción consiste en que hay al menos dos estilos muy distintos, dos facciones distintas, dos mundos antiguos distintos. Ambos magníficos, ambos maravillosos, ambos tecnológicamente imposibles para nuestros estándares, y no podemos comprenderlo del todo hasta que hayamos atravesado la primera puerta. Pero, en la superficie, son fácilmente reconocibles. Y, aunque no capta del todo su complejidad, una de las mejores formas de reconocer esta distinción es a través del arco. La arquitectura gótica se caracteriza por sus estructuras puntiagudas. Su arco es puntiagudo, sus enormes catedrales se elevan en torres y apuntan a agujas. Mientras que el estilo clásico de Roma y Grecia favorece los arcos redondeados, las cúpulas redondeadas y una gran decadencia, a menudo acompañada de estatuas de Febo, Venus, Zeus, Apolo, etc. No son del mismo estilo, no pertenecían a la misma sociedad, y de hecho, son directamente opuestos. Y sé lo que quieres decir. ¿Qué? Nos dijiste que los ciudadanos del futuro pertenecían a una sola civilización unificada. Sé que lo hice, y de nuevo, perdóname, pero necesitaba que en primer lugar, 1. Contemplar la imposibilidad de las estructuras, y, en segundo lugar, considera las funciones tecnológicas, alternativas que podrían haber tenido. Demasiada complejidad habría confundido las cosas, pero, ahora buscamos el matiz. Una civilización unificada. Suena un poco a globalismo, ¿no? Estas estructuras, aquí mismo, no son fruto de la misma sociedad. De hecho, se oponen directamente entre sí. El gótico pertenece a uno de los clásicos a otro. Hasta ahora, no he hecho justicia a lo complejo que es el asunto en realidad. Continúa, sé que quieres decirlo. ¿Y si ese tal Hugo es un mentiroso? Incluso tú mismo has dicho que era un guardián, probablemente un masón o un engañador de élite. ¿Y si su novelita sobre un jorobado fue escrita para despistar? Lo sé, y tienes razón. No se puede confiar en él. Su trabajo consistía en dar vida a la historia inventada de Francia para sus lectores del siglo XIX. Sin embargo, donde yace con esta novela es en la descripción de la Edad Media como un período de severa santidad religiosa, de arqueros, de caballeros a caballo, de las cruzadas. No esboza explícitamente para sus lectores cómo era realmente la Edad Media. Pero, como demuestran sus obras, durante la mayor parte de su vida le atormentó su diezmo, su destrucción y su borrado. Víctor Hugo no solo escribió ficción. Fue un fuerte activista, que intentó activamente impedir la destrucción generalizada, organizada y muy real del viejo mundo medieval, que siguió produciéndose hasta bien entrado el siglo XIX. Además de Notre Dame de París, Hugo escribió varios ensayos de no ficción sobre este tema que todo el mundo debería leer. Una en particular,
titulada La Guerra de los Demoledores, es muy importante. Como él mismo escribe, en este momento, no hay una sola ciudad en Francia ni un solo centro administrativo, en el que la destrucción de algún monumento histórico no esté en consideración, ya iniciada, o plenamente realizada, ya sea por la acción de la autoridad central o por la acción de la autoridad local bajo el consentimiento de la autoridad central o por la acción de los particulares bajo la mirada tolerante de la autoridad local. A los devastadores nunca les han faltado justificaciones. Bajo la Restauración, los edificios católicos de la Edad Media fueron estropeados, mutilados, desfigurados, profanados más santamente que nada en el mundo. La congregación desarrolló la misma excrecencia en sus iglesias que en su religión. Estas mutilaciones consisten en mármol, bronce, cal y madera dorada. Aparecía más a menudo en las iglesias bajo la forma de una pequeña capilla pintada, dorada, misteriosa, elegíaca, llena de ángeles hinchados, coqueta, galante, regordeta, e inundada de falsa luz del día, como la de San Sulpicio. En París, el vandalismo florece y prospera bajo nuestra propia mirada. El vandalismo es un arquitecto. El vandalismo se instala y se deleita. El vandalismo se festeja, se aplaude, se fomenta, se admira, se entretiene, se protege, se consulta, se subvenciona, se paga, se naturaliza. El vandalismo es el comisario de obras públicas de la cuenta del gobierno. Se ha instalado astutamente en el presupuesto y lo mordisquea tranquilamente, como una rata lo hace con su peso. Y, por supuesto, gana mucho dinero. Cada día derriba algo de lo poco que nos queda de aquel viejo y admirable París. ¿Qué sé yo? El vandalismo ha cubierto de pintura Notre Dame, el vandalismo ha alterado las torres del Palacio de Justicia. El vandalismo ha amputado 2 de las 3 agujas de Saint-Germain-des-Prés. El vandalismo tiene sus periódicos, sus coterráneos, sus escuelas, sus púlpitos, su público, sus verdades. El vandalismo tiene a la burguesía de su lado. Está bien alimentado, bien financiado, hinchado de orgullo, casi sabio, siempre tan tradicional, un buen lógico, un fuerte teórico, feliz, poderoso, atento a sus necesidades, bien hablado y contento consigo mismo. Protege a los jóvenes talentos. Es profesor. Otorga los grandes premios de arquitectura. Envía estudiantes a Roma. Lleva un vestido bordado. Es miembro de sociedades científicas. Asiste a los tribunales. Presta un brazo al rey y pasea con él por las calles, susurrándole planes al oído. Debes conocerlo. Ya no se restaura, ya ni siquiera se estropea, ya ni siquiera se afea, simplemente se derriba. Y uno tiene buenas razones para ello. Deseamos borrarlo todo por completo de nuestra historia. Devastamos, pulverizamos, destruimos, demolemos en el espíritu nacional. Es en los ensayos de Hugo donde las implicaciones de la clave que nos ha entregado empiezan a florecer realmente. Lo que aprendemos en la despotricada y rabiosa animosidad de Hugo hacia la destrucción del viejo mundo medieval, es que 1. Continúa hasta bien entrado el siglo XIX y adopta principalmente la forma de amputar secciones de estructuras y redecorarlas con fachadas neoclásicas. Cuando la reutilización no es posible, las estructuras son simplemente derribadas. Y que 2. No se trata de una destrucción y reutilización arbitraria y aleatoria, sino calculada, planificada y organizada. Se incluyen los presupuestos de las autoridades locales y nacionales de toda Francia, y por extensión, de toda Europa. Hugo deja claro que el presupuesto para destruir, readaptar y borrarlo del viejo mundo medieval es aparentemente interminable y está bien protegido, hasta el punto de que las organizaciones envían a estudiantes a Roma para que estudien y emulen estos estilos de vuelta a Francia. Hay premios para la reutilización, se fomenta y se normaliza a través de la propaganda de los periódicos y de los sistemas educativo y religioso. ¿Y cómo continúa el ensayo? La enormidad de lo mucho que ha cambiado desde la Edad Media empieza a calar en el lector.
No fue solo en el Renacimiento, los siglos XV y XVI, que el auge del neoclasicismo, y su aspiración a borrar el viejo mundo de la Edad Media, dominó el espíritu social de la época, como afirma irónicamente Hugo. En cuanto a los edificios que construimos en lugar de los que destruimos, no aceptaremos el cambio, no lo queremos. Son miserables. Todos los monumentos del siglo XVII, por mucho que sean una mejora de los del XVIII y mucho más que los del XIX, sean cuales sean sus buenos aires, sean cuales sean sus grandes impresiones, los monumentos de Luis XIV son como sus hijos, muchos de ellos son bastardos. Como puedes ver, este programa de reutilización continuó durante los siglos XVII y XVIII, y siguió produciéndose en el siglo XIX. Estamos ante 500 o 600 años de destrucción, revisión y reutilización. La afirmación de que hubo un reinicio en el siglo XIX equivoca, infravalora y simplifica en gran medida un programa muy complejo que duró medio milenio y que estaba compuesto por una serie de reinicios más pequeños, todos ellos encaminados al objetivo de borrar el antiguo mundo medieval y construir y solidificar el modo de sociedad en el que nos encontramos hoy. ¿Y qué? Querrás preguntar. ¿A quién le importa cuándo empezó el reinicio y cuándo terminó? París, y la mayor parte del mundo que vemos en las fotografías del siglo XIX, tiene un aspecto glorioso. Lo único que importa es que han mentido y nos han ocultado años y años de tecnología y conocimientos. Estoy de acuerdo, la época victoriana es gloriosa, pero, según nuestros estándares. Y, si lo que vemos en la época victoriana era el apogeo de la civilización, entonces ¿por qué está tan enfadado Víctor Hugo? ¿Y por qué esboza que ha habido una agenda de reutilización en curso desde el año 1400? ¿Qué fue la reutilización, la ocultación, la edición, la destrucción y el borrado? ¿Por qué estaba tan enfadado en la década de 1830? ¿Qué sabía él? ¿Qué fue antes del renacimiento del estilo clásico? El hecho de que el mundo tuviera un aspecto glorioso en la década de 1800, y hay muchas pruebas que sugieren que entre los años 1400 y 1800 estaban mucho más avanzados, tecnológicamente de lo que nos dicen los libros de historia. No significa que debamos ignorar la complejidad que rodea a la cuestión. Es importante por múltiples razones. Pero, principalmente, porque tener una línea de tiempo más clara puede ayudarnos a empezar a clasificar, diferenciar y definir lo que queremos decir cuando hablamos del viejo mundo. Estamos hablando del periodo de 1000 años que se había perdido, destruido, barrido bajo la alfombra y empañado como la Edad Media. El periodo de 1000 años en el que nació el inmenso y bello estilo arquitectónico puntiagudo del gótico. ¿O estamos hablando del periodo de 500 años de destrucción, revisión, reutilización y renacimiento que siguió? Esta catedral es muy diferente, estructural y estilísticamente, a este edificio columnado. Si hubiera un caso para argumentar a favor de un reinado milenario de una civilización, un argumento de coherencia y solidaridad, se encuentra aquí. Este periodo, sin embargo, es medio milenio de reconstrucción y revisión. Es aquí donde encontramos la hegemonía imperial, el dominio y la autoridad sobre lo anterior con una agenda para borrarlo de la historia. Y la única forma de conseguirlo fue mediante múltiples reinicios de la población. Este periodo, los 500 años que siguieron a la Edad Media, o Edad Oscura, fue la época de la Gran Transición. Anatoly Fomenko escribió en una ocasión que la historia no es nada sobre nuestro modelo del pasado, y necesitamos un modelo mejor, que intente hacerle justicia. No todo lo que aparece en los libros de historia es una completa ficción. El Renacimiento, la Ilustración y la época victoriana fueron muy reales. No nos han contado toda la verdad sobre estos periodos de tiempo. No, claro que no lo han hecho. Hay una razón por la que nos dicen que la cámara no se inventó hasta el siglo XIX, pero estas épocas existieron y formaron parte de la Gran Transición.
Y ten mucho cuidado con sacar conclusiones demasiado pronto respecto a un reino milenario, por si acabas glorificando estructuras que desempeñaron un papel integral en la suplantación, sustitución y enterramiento de ese mismo periodo milenario que estás celebrando. Las estructuras que se construyeron, revisaron y reutilizaron durante la Gran Transición no son representativas de 1000 años de paz. Y a eso llegaremos mucho más tarde. Hay un elemento más en esta llave que me gustaría introducir antes de abrir la puerta y atravesarla. En Notre Dame de París, Hugo reflexiona sobre la propia palabra escrita. Muchos de los sistemas que forman parte de nuestro modo de vida actual se introdujeron en el Renacimiento. No solo los astrónomos y la Iglesia rediseñaron nuestra concepción del universo, no solo se establecieron firmemente nuestros métodos de cronometraje, no solo se hizo dominante el sistema financiero al que todavía nos atenemos hoy, sino que la imprenta se convirtió en algo fundamental para establecer un nuevo modo de comunicación de la información. El de la palabra escrita. En, probablemente, el capítulo más destacado de toda la novela, Hugo declara que la invención de la imprenta es el mayor acontecimiento de la historia. La impresión matará la arquitectura. Ahora, escucha atentamente lo que dice. Esto es muy importante. La arquitectura comenzó como cualquier sistema de escritura. Primero fue un alfabeto. Se colocó una piedra en posición vertical, que era una carta. Más tarde, se formaron las palabras. Se puso piedra sobre piedra, se unieron estas sílabas de granito, el lenguaje probó algunas combinaciones. Finalmente, produjeron libros y crecieron, se multiplicaron, se cruzaron, haciéndose cada vez más complejos. Así, continúa. Durante los primeros 6000 años de existencia del mundo, la arquitectura fue el gran guión de la raza humana. Este libro de granito comenzó en Oriente. Y la última página se escribió en la Edad Media. La arquitectura hasta el siglo XV fue el principal registro de la humanidad. Durante ese tiempo, no apareció en el mundo ningún concepto de cierta complejidad que no se convirtiera en un edificio. Pero entonces, la imprenta llegó en el Renacimiento y la palabra impresa, royendo como un gusano sus edificios, la chupó y la devoró. A medida que la arquitectura disminuye, la imprenta se hincha y crece. Así, ya en el siglo XVI, la imprenta, que ha crecido hasta igualar a la arquitectura en declive, lucha y mata a su rival. Cuando el siglo XVIII llega a su fin, la imprenta ha destruido todo. En el siglo XIX, se reconstruirá. Así, para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, la humanidad tiene dos libros, dos registros, dos testamentos: la masonería y la imprenta, la Biblia de piedra y la Biblia de papel. Hay que releer el pasado en esas páginas de mármol. ¿Ves ahora por qué quizás fue necesario que los que conquistaron cambiaran y repusieran tanto? No solo para desestabilizar, destruir y ocultar toda la infraestructura del viejo mundo, sino también para dispersar y destrozar las historias y los relatos que estas estructuras pronunciaban silenciosamente, para disolver su testimonio, y luego reescribir una historia fabricada y propagar esta información ampliamente por todo el mundo a través del medio del libro impreso. Es una noción muy inquietante. ¿Y si existiera una Biblia escrita en piedra? ¿Y no era eso precisamente a lo que se refería Fulcanelli? Que las catedrales tenían un mensaje escrito en piedra, que atestiguaba un pasado alquímico y tecnológico. Pero, ¿y si testifican más que eso? Los libros se pueden quemar, pero la piedra también se puede alterar, fachar, derribar. Y aquí radica una cuestión importante para nosotros en el siglo XXI. ¿Cómo leer los libros de piedra del pasado si la gran transición dispersó su mensaje? Debemos aprender a leer, pero el lenguaje que debemos dominar primero es el de la readaptación y la revisión. Seguiremos persiguiendo nuestra cola a menos que empecemos a diferenciar entre el antiguo mundo medieval y la gran transición que le siguió. Hay mucho por descubrir al hacer esta distinción. Y, ahora que Hugo nos ha dado la llave, podemos atravesar la puerta para intentar hacerlo. Pero, antes de eso, es hora de presentar nuestros respetos.
Su funeral está en marcha mientras hablamos. Y, como puedes ver, una gran parte de la población de París está aquí de luto. Hugo fue un gigante nacional, una figura imponente de las letras, que escribió París la mentira en la vida, que era del mismo paño que los que llegó a despreciar. ¿Puede un guardián desarrollar una conciencia? La hija de Hugo fue internada en un manicomio. También murieron sus dos hijos, su esposa y su amante, todo ello en un plazo muy breve, y entonces, le llegó el turno a él. Un par de días antes de morir, Hugo escribió: "Amar es actuar". Su amor por el antiguo mundo de la Edad Media le impulsó a actuar, a protestar por su desaparición a manos de sus conquistadores. ¿Se ha vuelto demasiado rebelde? ¿Empezó a abandonar la puerta que se le había ordenado guardar? ¿Y su familia sufrió como consecuencia? Tal vez. Nunca lo sabremos. Y aquí estamos de nuevo, frente al Arco del Triunfo. El cortejo fúnebre de Hugo comenzó aquí, un lugar irónico y censurable para conmemorar a un hombre que detestaba los frutos nacidos de la gran transición neoclásica. Este arco no es un imán. No es tecnología del viejo mundo, se construyó en la época en que se dice que se construyó. No la construyeron los que utilizaban la mampostería tradicional, el caballo y el carro, no, eso es mentira. Pero las puertas arqueadas del antiguo mundo medieval eran diferentes y tenían otra función completamente distinta. Esto pertenece y no es anterior a la gran transición y cumplió una función primordial. Desconcertante por su imposibilidad, sí. Por su tamaño gargantuesco y su yuxtaposición con la gente diminuta a sus pies, sí. Pero, sin disculparse, arrogante, monstruoso e imponente. La declaración final de dominio y victoria imperial sobre el viejo mundo medieval. Un sello de triunfo, un momento de júbilo congelado en piedra fría. Su audaz orgullo apenas oculta su única función: marcar el regreso de Roma. ¿Cuántos de estos arcos de triunfo del mismo estilo se pueden encontrar en todo el mundo? Empieza a mirar las fechas de cuando se colocaron. Se erigieron para declarar la finalización de un reajuste de 500 años en muchos lugares del mundo. Pero, este parece diferente en este día, ¿no crees? ¿Puedes ver lo que han hecho? Han añadido el carro del sol, el Febo Invicto, el Sol Invictus, en la parte superior del arco, aquí, para el funeral. No vemos esta estatua en las fotografías del arco tomadas en 1860, 25 años antes del funeral de Hugo. Entonces, ¿por qué ahora? Y mira el catafalco creado para llevar su ataúd bajo el arco. Es digno de un gigante y el más grande y decadente que he visto nunca. ¿Puedes ver cómo lo han decorado con un gran sol? Se burlan de él con la misma decadencia y grandiosidad romanas, las cintas de mármol, los cortinajes, las guirnaldas, los pompones y las estatuas hinchadas, contra las que Hugo protestó activamente. Se burlan de él como se burlan de nosotros hoy. Cuando comenzamos este viaje nuestro, te dije que reconstruir una imagen y una línea de tiempo precisas de nuestra historia perdida es como intentar resolver un cubo de Rubik imposible. No se trata de una hipérbole por mi parte. Se han esforzado mucho por enterrar 1000 años de nuestra historia empañándola como la Edad Media. La complejidad de lo que estamos tratando es abrumadora. Pero eso no va a impedir que lo intentemos, ¿verdad? Así que, comencemos a girar esos cubos. Tenemos que empezar por Europa antes de ampliar nuestra investigación. Tenemos que empezar a diferenciar entre el viejo mundo medieval y la gran transición. Tenemos que empezar a establecer definiciones y marcos temporales, a mirar más de cerca cada periodo, aquí. Y examinar de forma forense el propio tejido de la reutilización. De lo contrario, seguiremos cometiendo para siempre una gran injusticia con el pasado que han intentado destruir. Vamos. La primera puerta está abierta y es hora de atravesarla. Nos espera un laberinto caleidoscópico. Los 2 libros de la humanidad. Y ya es hora de que aprendamos a leer.
Aguanta, ahora, y te veré en el otro lado. ¿Cómo podemos saber si estamos boca arriba o boca abajo o al otro lado o al otro lado? ¿Cómo? Construye la pregunta. Pone en duda la respuesta. Construye la pregunta. Ellos saben muy bien quién soy.